muchísimas gracias por venir. Estoy un poco apabullada con un palau tan bonito que me he quedado impresionada. Soy Elisa Silió, periodista del diario El País. Escribo desde 2013 de educación y sobre todo escribo en los últimos años de universidad. Y bueno, han pensado en mí para que me modere esta mesa porque he escrito varios reportajes relacionados de la inteligencia artificial y la educación superior. Y por eso estoy aquí. Este es un acto que, como ya se imaginan, está organizado por la Fundación de la Caixa y de la Federación Española de Sociología. Y no quiero dedicar yo más tiempo a mí, sino voy a darle la palabra a las tres personas, los tres ponentes que han venido. Por un lado, voy a empezar desde el fondo, está Robert Wagenaar, que nunca sé decir bien el apellido, que es profesor de Historia y Política de la Educación Superior en la Universidad de Groningen y es el director de la Academia Internacional Turing. Esta academia investiga en la reforma de los programas de educación superior y cada 6 meses saca una revista. También desde 2006 es el presidente de un máster muy exitoso sobre sociedad, política y cultura en Europa y en el que están involucrados 8 universidades de la Unión Europea y 4 de fuera. Y bueno, es tan exitoso que tiene 100 estudiantes cada año. Y a su vez el profesor es un experto que trabaja mucho para la Comisión Europea en iniciativas que intentan armonizar la educación superior europea, que no vaya cada uno por su lado. Después tengo a Tona, que acabo de olvidarme de tu apellido, que no le he apuntado, Rubio, perdón, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, tiene un MBA del Instituto de Empresa y ha realizado el Digital Business Program en el ISDI. Ella le estaba un poco preguntando porque su forma de trabajar es un poco extraña, ¿no? Porque ella lo que hace es que desde hace 16 años busca la forma de que colaboren el mundo académico y el mundo empresarial, que a veces es difícil que vayan de la mano, sobre todo se quejan un poco que en las públicas no se consigue mucho. Y entonces es autora de varios libros. Uno es Los retos de la universidad ante la transformación digital, de la Conferencia de Consejos Sociales, y El modelo de la universidad digital. Bueno, busca en todo momento un puente entre la transferencia de conocimiento y las universidades. Y por último, Guillem García Brustenga. Guillem. Uy, perdón, ¿qué te he llamado? Repite, ¿qué te he llamado? No lo sé. Guillem, quería decir. No me ha sonado a mí. No, quería decir Guillem García, que yo creo que me he estresado con este apellido de Brustenga. Mucho mejor. Que es experto en transformación digital en la educación, estudió de ingeniero de comunicaciones y trabaja en el e-Learning Innovation Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, sobre todo se dedica a labores de innovación educativa y lo que intenta es rastrear y entender nuevas tendencias tecnológicas y sociales que pueden influir en el ámbito educativo. En los últimos 2 años ha dirigido su atención, como no podía ser de otra manera, a la inteligencia artificial generativa y bueno, como no, eso. Busca cómo va a ser su impacto en la educación al fin y al cabo, por eso trabaja en la Oberta y tienen que conseguir que eso se traslade a vuestros alumnos. Sí. Entonces, la primera pregunta quería que fuera para Tona. Bueno, hablábamos un poco de cómo organizar esta charla, porque no es una charla para expertos, sino para público en general, y nos parecía que era importante, primero, usar un tipo de vocabulario o una forma de expresarse un poco para todo el mundo y situarnos un poco en inteligencia artificial, porque todo nos viene a la cabeza, por supuesto,
lo que está de moda ahora, que es ChatGPT, pero esto viene de antes y creemos que antes de entrar a hablar directamente de la educación superior estaría bien saber pequeñas pinceladas. Entonces, quería preguntarle a Tona, eso, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo empezó? ¿Dónde estamos? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización, la Federación de Sociología y a la Caixa la invitación. Y es un honor compartir mesa con Wagener y con Guillem. Para situarnos un poco, la inteligencia artificial es algo que surgió en los años 50, mediados del siglo XX, en el que pues, Turing y otros investigadores empezaron a investigar, redundando, cómo las máquinas podían pensar. Entonces empezaron a analizarlo y los análisis fueron un poco lentos y eran más o menos hasta los años 80 no fue despegando la inteligencia artificial y empezaron a ser automatización de tareas, bueno, más que automatización, le daban instrucciones y la máquina respondía. Entonces, ya en los años 80 se empezó ya a hablar de Machine Learning, que ya fue como la máquina empieza con aprendizaje automático. Entonces, le vas metiendo muchos datos y genera patrones y te va haciendo pues, lo que se conoce ahora hoy en día las recomendaciones pues, de Netflix o de Coursera por todos. Y ya en los años, como hacia el 2000 en adelante, ya surge lo que es el Deep Learning, que son las redes neuronales. También el procesamiento natural del lenguaje. Entonces, las máquinas ya empiezan también a aprender por sí mismas y, por ejemplo, pues, con también la visualización de los computadores pues, pueden determinar análisis con las radiografías de los médicos, pues determinar si tienes una lesión más específica, mucho más rápido y más preciso que una persona humana. Y también ha llegado hoy en día lo que conocemos por ChatGPT o IA generativa, que es que ya no solo hace que aprende por sí misma y genera unos patrones mucho más complejos que anteriormente, sino que encima ya genera contenido, ya sea en texto o en vídeo o incluso en podcast, en formato de sonido, ¿no? Entonces, esto ha generado una revolución que ha impactado enormemente en la educación, como veremos a lo largo de la mesa. Aún así, informar que esto es la inteligencia artificial en la primera etapa, por así decirlo, que es narrow o más débil. Entonces, por sí mismo no tiene ni capacidad empática, ni capacidad de emitir juicios, ni de razonar como una persona humana, sino que en función de los datos que le metamos y de la calidad de esos datos y del volumen de esos datos, pues será más precisa, menos precisa o más completa o menos completa, ¿no? Los análisis. Entonces, sí que es verdad que todavía no ha llegado a alcanzar las competencias de los humanos. Hay una segunda vía que dicen ahora los expertos, que ya está empezando a ver las posibilidades de que la IA ya pase a ser fuerte o general y que entonces ya tendría competencias humanas. Yo creo que todavía estamos un poco lejos de llegar a eso. Y luego ya hay teorías que apuntan a que llegaremos a cuando ya las redes neuronales sean aprendan muy bien y lleguen a mejorar o a competir con nosotros, pues nos mejorarán y llegaremos a la superinteligencia. Entonces hay un debate también ético sobre la importancia de ponerle freno igual a estos avances científicos y sobre todo la parte ética, que es muy importante que, bueno, pues que el impacto de la inteligencia artificial sea acorde a los principios éticos o los estándares, que cree un impacto para la sociedad y que también tenga en cuenta los derechos fundamentales. Entonces, bueno, hay mucho debate. De hecho, se pidió cuando salió ChatGPT que se parase, 1000 investigadores pidieron que se parase la investigación
en una carta abierta sobre la IA generativa y al final, bueno, pues las empresas tienen otros intereses y no han querido frenar esos avances. Y bueno, eso es un poco el resumen, así muy resumido, de lo que podemos decir. No sé si mis compañeros quieren completar algo que me haya olvidado. ¿No? Bien, ha hecho un muy buen resumen. A mí me ha dado mucho miedo lo de la superinteligencia. Por terminar de meternos eso en contexto, me gustaría ver si Guillem podía explicarnos palabras que en principio conocemos, pero que en el caso de la inteligencia artificial tienen un nuevo sentido que no es el que estamos acostumbrados. A mí me gusta mucho lo de las alucinaciones. ¿Qué es realmente en inteligencia artificial? Bueno, hola a todos. Tona decía lo de la calidad de los datos de entrenamiento. Esto es la clave, ¿no? Para que una inteligencia aprenda, tiene que tener infinidad de datos de entrenamiento. ¿Y cómo funciona? Funciona que se le hace una pregunta o se le dan unos datos y una caja negra, que es un programa informático, un algoritmo, genera una predicción, ya sea de texto, ya sea de imagen, de lo que vendrá después. Si los datos que le hemos proporcionado son incompletos, o sea, se ha entrenado con pocos datos, la máquina está preparada para dar respuestas hasta el final, hasta el punto. Si se lo ha entrenado con pocos datos, se va a inventar el resto. Si dice el gato es pues pequeño, cariñoso, tiene multitud de cosas para rellenar, pero si le pides una cosa que no tiene, pues se la va a inventar. Y esto es lo que pasa, y esto lo llaman alucinaciones, porque parece que se vuelva loco y que te da una frase que no tiene sentido, o se inventa un hecho, o si es una imagen, pues te pone 6 dedos, ¿no? Pues esto es las alucinaciones. ¿Y se supone que cuanto más sepa la máquina va a haber menos alucinaciones Claro, o va a ir a claro, más? estamos hablando de esto después de 2 años de convivir con estos modelos de lenguaje, y lo que pasaba hace 2 años y lo que pasa ahora pues es muy distinto, ¿no? Y las alucinaciones existen porque es imposible tener todos los datos, pero comparado con lo que había al principio, pues es bastante diferente. En inteligencia artificial, ¿qué sentido tiene sostenibilidad? Que justo ayer salía un informe que decía que en los próximos 10 años se va a multiplicar por 1000 la basura electrónica. Entonces, ¿qué sentido claro, tiene? Esto no se habla mucho, porque hace mucha gracia, ¿no? Le paso el examen al ChatGPT y me lo resuelve. O escribe una poesía sobre no sé qué y hace mucha gracia. Pero no se piensa en lo que hay detrás, ¿no? Y lo que hay detrás no es gratis, aunque parezca que es gratis, porque no nos están cobrando demasiado. Estos modelos que se han entrenado con todo este montón de datos que hemos hablado, pues han consumido una energía y han consumido y están en ordenadores, ¿no? Y el entrenamiento de un modelo, y hay muchísimos modelos de lenguaje, de imagen, etcétera, el entrenamiento del modelo puede ser muy intensivo en consumo de energía. Creo que el GPT-3 o 3.5 decían que el consumo para entrenarlo era la energía que gasta una casa en un hogar durante 13 años. Y luego, no solo energía, sino cómo todas estas máquinas se calientan, ¿no? ¿Cómo las enfriamos? Pues con agua. Pues toda el agua necesaria para una persona durante 14 años. Era para el entrenamiento, porque luego hay las preguntas. Esta pregunta tan divertida de la poesía, de no sé qué, tal. Pues esto, cada sesión que tenemos con el ChatGPT, sesión quiere decir unas cuantas preguntas, ir y volver, pues esto es 1 litro de agua. Uy, esa es una frase muy bueno, esto publicitaria. Es lo que dicen, por ahí, porque esto también es un poco oculto, ¿no? Los gastos que tiene, pero
parece ser que es así, ¿no? Y en el momento que hay escasez de agua y sequías, etcétera, pues esto tiene que hacer pensar que para reír un rato, a lo mejor estamos consumiendo máquina, energía y agua más de lo que querríamos. Pues la sostenibilidad de estos modelos no está del todo claro. ¿Y el caso de la privacidad, qué sentido tiene? Pues claro, ¿cómo se entrenan todos estos modelos? Con muchísimos datos, pero continúan entrenándose. Con todas las preguntas que les hacemos y las respuestas que dan, también se sirven para entrenar. Entonces, si tú la pregunta que le haces o le dices algo de María que vive en tal sitio, en la calle pues, Passeig de Sant Joan 108, pues se queda en los datos de entreno. Y a lo mejor alguien le dará una respuesta que dirá, Passeig de Sant Joan 108 donde vive María. Y esto es un problema para la privacidad, para los datos personales. Por tanto, no poner datos personales cuando se utilicen estos modelos, si es que no garantizan que no van a salir de ahí. Y también con versiones de pago pues garantizan que no salen de allí, ¿no? Datos personales o datos corporativos, porque sería el mismo problema. Y ya por último, ¿los prompts qué son? Sí, los prompts al final son, después de 2 años todo el mundo más o menos ya sabe lo que es, pues son las preguntas. Yo no. Lo que le preguntamos, quiero una poesía, quiero una imagen de no sé qué, pero no es solo la pregunta, es todo el contexto que tengo que darle. O sea, al final, cuanto más contexto le demos, qué es lo que queremos, cómo quiero que te comportes, qué formato de salida quiero. Te voy a dar ejemplos de cómo lo quiero, imágenes, etcétera. Incluso todo lo que me has dicho hasta el momento, porque voy a generar la siguiente palabra, pero para generar la siguiente palabra, además, el modelo pasa todo lo que ha generado hasta el momento, pues todo esto es el prompt. O sea, no es solo la pregunta, ¿no? Claro, sí, que conlleva muchas más cosas. Quería entrar ya a hablar más del caso de la universidad, ¿no? Y quería empezar con el profesor Wagenknecht, que, bueno, él reflexiona un poco sobre cómo el mundo, la sociedad, cada vez está usando más la inteligencia artificial y, en cambio, la educación superior se está quedando un poco atrás. Entonces, considera que puede haber una brecha entre habilidades y competencias. Me gustaría que lo desarrollara un poco más. ¿Esto nos tiene que preocupar como sociedad? Yes, please. Yeah, first of all, I'm very happy to be here. Buenos días. And I speak in English, which is the international language in Europe anyway, but you have translation, I think. I think there is reason to be nervous. Not because machines are learning probably more quickly than we do as human beings, but I'll take you back to the 1990s. In the 1990s, we discovered, or the European Commission in particular discovered, there was a skills gap already developing between what we were learning and teaching, in particular teaching, and what society needed. We are moving into the knowledge society, and we were not able to keep up with these developments in higher education. And as a result, in the 1990s, we had high unemployment among young people with education, higher education, because they were trained to be knowledgeable, not to be skilled. And what we see over the last 25 years, 30 years, that we are going in a direction where knowledge is less important as a result of the computer, and skills are becoming every day more important. But that's not what we are training every day in universities yet, although we had made enormous improvements. When we started discussions about skills and competences at the beginning of this century, academics said, what's this? We are not preparing for industry, we are trying to make people human beings who are learned. But of course, in reality, we had to catch up what was happening in society. And what we see now with regard to artificial intelligence, that it goes very fastly
is implemented very fastly in industry, in companies, etc. And our learners, our graduates, are not prepared for this because the teachers are not prepared for this. And if we don't catch up, how do we keep a grip on what's happening? And we already noticed this with regard to information. How do we deal with information? Information now has a completely different setting, a different understanding than it had 20 years ago. Because things go fast in a global context, and we have to learn to see how our information is actually used also by the computer. And social media are an excellent example of this. Social media are steered by algorithms, are steered actually by artificial intelligence in a way which endangers to a certain extent society. Because we are losing grip. People have the idea that they are losing grip on what's happening. Now, in higher education, our role is to prepare people for their role, let's say, in 5, 10 years. Are we doing this at the moment? We are not. And that has tremendous implications in how we handle. Young people think we don't have a problem. So I had a discussion with one of the vice presidents of the European Union of Students, and said, now young people know exactly how this works, how computers work, how we can get information, how we can read information, how we can make a distinction between fake and reality. But of course, this is not true. They have not been trained, not sufficiently been trained. And that endangers democracy, that endangers society and our welfare in society. Because we are losing grip slowly on what's happening, while at the same time in industry they are expected to deal with all these new developments, which we might not even understand what's happening. So it has tremendous implications. So our role is, and we will discuss this I think, is that we have to make this change again, which we made actually at the beginning of this century. So we actually changed education at the beginning of the century. We made it student-centered. We focused on the needs of society much more than we did in the millennium before. And we, again, are going through this revolutionary phase, which we have to face as academics and as society as a whole. Muy bien, muchas gracias. Quería seguir con Guillem para que nos contara un poco qué usos puede tener la inteligencia artificial, porque todos nos viene a la imagen o la idea esta de que los deberes se hacen con inteligencia artificial, puede ayudar a la burocracia que tienen en su día a día los profesores, pues que sea menos, pero hay un montón de usos realmente fascinantes. Yo el año pasado escribí un reportaje sobre la Oberta, que tenía un algoritmo para detectar alumnos que tenían riesgo de dejar la carrera en primero porque estaban desmotivados, porque se sentían un poco perdidos con una forma de estudio a distancia, y bueno, eso les servía a la Oberta para ponerse una alarma e intentar animar a esos alumnos. Entonces, me gustaría conocer casos porque realmente es algo que se conoce muy poco, ¿no? Este caso es un caso de inteligencia artificial clásica, digamos, las que decíamos antes de la IA generativa. Es la IA que servía para predecir, para encontrar patrones de radiografías, para ver si los estudiantes, con la información que tenemos de su performance, incluso en tiempo real, están en algún tipo de riesgo o necesitan hacer alguna cosa para mejorar, ¿no? Y sí, este proyecto lo que hace es esto, mirar los datos y decir, oye, la siguiente prueba necesitan sacar un 7 porque si no, la mayoría de la gente que va así, pues termina mal, ¿no? Entonces ya le generan un mensaje, que luego esto es otra cosa que se tiene que trabajar muy bien, porque no puedes mandarle un mensaje a alguien diciéndole vas a suspender, ¿no? Pero sí que es una información que sirve para el profesor, para tener un dashboard, decir, oye, toda esta gente está en riesgo, les voy a mandar esta información, etc. Vale, esto es inteligencia artificial de la de antes, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, ¿qué se puede hacer? Porque vamos a hacer cosas, es como decía el profesor Bangemann, no queremos
cerrar los ojos y pensar que no existe la inteligencia artificial. Sí que existe y la van a necesitar después. Por lo tanto, vamos a convivir con ella y vamos a aprovechar más allá de si copian o no copian, que eso es una cosa muy importante, pero que no Luego es, entramos no en es ello, sí. no es el punto, para mí no es el punto importante. Cosas que se pueden hacer, por ejemplo, y lo está probando todo el mundo, todas las universidades lo están probando, de poner un chatbot con los materiales didácticos de sus instituciones para que el estudiante interactúe con él como si fuera un profesor o un ayudante del profesor. Y esto se puede hacer ahora perfectamente. Esto habíamos hecho alguna cosa hace 6, 7 años con chatbots y era un desastre. ¿Por qué? Porque no había esta tecnología de inteligencia artificial generativa y por tanto las respuestas eran muy simplonas. simples. Muy simples, y ahora es algo bastante espectacular. Tenemos que ver cuándo lo vamos a utilizar y con qué motivo, pero eso es una cosa que todo el mundo estamos experimentando en ello. Y esto de cara al estudiante, de cara al profesor, pues muchísimos usos, ¿no? Sobre todo para ayudarle a hacer el diseño instruccional de las cosas. Temas de personalización, feedback, a partir de una prueba, de un ejercicio y una rúbrica, preparar borradores de respuestas de feedback al estudiante. Digo borradores porque también soy un defensor, y después si hablamos de esto, de que siempre haya un experto por aquí en medio. No utilizar esto nunca para poner una nota, por ejemplo, y ni tampoco para mandar una cosa directamente al estudiante, pero que sí que sirva un borrador para que después el profesor pues, haya ganado un tiempo, y en eso estamos también, viendo si ganamos tiempo o si la calidad es suficiente. A lo mejor no es suficiente buena y se tiene que corregir todo y a lo mejor no hacía falta meternos aquí, ¿no? Pero esto es otra cosa que estamos probando. Leí de una universidad británica que había subido el número de alumnos internacionales gracias a que había creado un sistema para contestar con inteligencia artificial a las preguntas de los estudiantes extranjeros, y si antes por teléfono o por correo pues les daba tiempo a 2.000, pues ahora contestaban a 80.000 y la subida de alumnos era espectacular, eran como un 20% de un año a otro, es una barbaridad. El tema multilingüe es importante para instituciones que somos bilingües o trilingües. El tema de traducir las cosas en directo siempre ha sido un problema, ¿no? Y esto nos promete unas cosas que antes no teníamos, seguramente sí que permitirá pues esta escalabilidad por temas de idioma, seguro. Donna, me gustaría hablar un poco del uso con los alumnos de la inteligencia artificial, que se dice mucho que es como, en vez de tener un lienzo en blanco, un pequeño boceto, es lo que dicen sus creadores, que te sirva de punto de partida, pero que no es el producto final, ¿no? Entonces, un poco con lo que decía Guillem antes de cómo se hace un seguimiento del uso que le dan los alumnos. ¿Hay que prohibirles usarlo para los deberes o los exámenes, o es poner puertas al campo y lo que hay que hacer es enseñarles a usarlo? El tema de citarlo, no citarlo. ¿Cómo crees tú, aunque tú no das clase, que es la manera que cómo los adultos tienen que, bueno, los estudiantes ya se supone que son adultos, pero bueno, cómo hay que afrontar esto, que es un tema que a lo mejor ya el prohibirlo o no se ha quedado ya muy obsoleto? Bueno, yo creo que también hay que dar un pasito un poco más atrás, y todo esto de inteligencia artificial y sobre todo la última ola que nos llega de inteligencia artificial generativa está haciendo un cambio cultural muy grande, ¿no? Entonces ya no se hacen las cosas como se hacían antes. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber gente que lo defienda a muerte y otra gente que lo rechace a muerte. Entonces yo creo que tenemos que llevar a un punto de equilibrio en el que la inteligencia artificial es una herramienta, la inteligencia artificial generativa es una herramienta
que no solo ha revolucionado la forma en la que se genera contenido y que en el caso de la educación, pues que genera grandes ventajas en el sentido que puedes tener, pues igual estructurar los apuntes de una manera más rápida o tener diferentes fuentes de conocimiento. Entonces hay que educar o alfabetizar a los usuarios, tanto al profesorado como a los estudiantes, porque no solo hay que sensibilizar de los usos a los estudiantes, sino también igual a los profesores hay que darles indicaciones. Leí un informe del Digital Education Council que decía, y del Observatorio de Transformaciones de las Profesiones de la Universidad Alfonso X el Sabio, que decía que en el Alfonso X el 75% de los estudiantes menores de 25 años estudiantes universitarios, utilizaban IA generativa. Por contra, el 36% de los profesores. Seguramente estos datos a día de hoy ya están un poco desfasados, pero bueno, para ver la proporción en el mismo tiempo, que 3 de cada 4 estudiantes utilizaban, y en el Digital Education Council la cifra subía al 86%, y más o menos es todo del año 2024, o sea, de ahora. ¿Qué pasa también? Que aparte de sensibilizar, también yo creo que hay que ser transparentes, y los estudiantes tienen que citar o enseñarles a cómo hay que citar este tipo de fuentes. Oye, pues he utilizado la inteligencia artificial generativa en este trabajo y lo he utilizado de esta manera. Y además yo creo también que hay que enseñarles que muchas veces la información no es suficiente, hay que consultar más fuentes, porque muchas veces, como ya explicaba un poco también o profundizaba un poco más Guillem, vienen sesgados. Entonces eso viene a colación con lo que comentaba el profesor Wagener, que hay que fomentar las competencias de los estudiantes. Pues, por ejemplo, el pensamiento crítico es fundamental para aprender, oye, pues esta información es falsa, o tengo que consultar este tipo de fuentes para verificar que los datos que he obtenido por la inteligencia artificial, pues en este caso ChatGPT o Copilot, es cierto o no es cierto, porque tiene muchísimos sesgos y muchas veces también errores. Y luego también, pues tampoco está hecho la inteligencia artificial para los vagos. O sea, es que no puede ser que tú le preguntes al chat, oye, tengo que hacer un trabajo o una redacción sobre Pitágoras, y te escriba la biografía de Pitágoras, que la ha cogido de la Wikipedia y de un trabajo de investigación de un profesor, y luego haya 5 alumnos que hagan lo mismo y prácticamente sea igual la respuesta. Entonces, eso es como, bueno, pues yo creo que hay que tener un poco de cuidado, y yo creo que pasa todo por la educación, no solo ya de estudiantes universitarios, sino que yo me iría ya en colegios, ya directamente, ya ir siendo un poco conscientes de este tema, y sobre todo educar al profesorado, que también yo creo que está un poco en algunos casos perdidos, ¿no? Tengo curiosidad por saber cómo lo usa el profesor Vanega, tanto en sus clases como director del máster. No sé si hay unas directrices dentro del máster que tengan que seguir los profesores con sus alumnos. Maybe I should put it a bit wider, because there are enormous differences at the moment in Europe and in the world how it is used in universities. There are universities that actually forbid use of AI, while others, and these are it's not so much in Europe, but more in Canada, United States, that actually try to use it in an effective way in day-to-day practice. And that probably is the future anyway. So it will partly, and we discussed this already, AI will replace partly the role of the teacher. That's for sure. Because making examinations, for example, assess examinations, will probably be done in 10 years by the computer and not by us. We until a couple of years ago, we said, yeah, if you write an essay, it can't be checked by the computer. It can. It depends on the number of data that actually has been put in.
So the role of the teacher will change anyway, and that's already happening in my university and also a number of others. The role of the professor or the teacher will be to guide, to tutor the students. And many traditional time-consuming roles will be taken over by AI. Because when I write a paper, for example, collecting information nowadays is completely different than 10, 15, 20 years ago. I studied, for example, newspapers, and I had to go, when I was young, through every newspaper. Now I get this information in seconds, which it took me years to collect. The analyzing is already done by the computer. So how am I going to deal with this kind of information? So I can handle much more information, more efficiently. The texts I'm writing are better because they're supported by AI. They're more clear. I can give you an example here. A colleague of mine got a text from a student and she couldn't make anything out of it. Then she asked AI to make it into a readable text. And then she understood what the student has meant. So a lot is happening which we not have a grip upon. And we have to get a grip upon as teachers. So what happened now in my university, for example, is that we're actually training teachers now to deal with AI in the daily practice of higher education. And of course, there are certain dangers, and they are mostly related to are we not still in the lead of, let's say, of this discussion, or are things are taken over by the computer? But it depends on us. And in that respect, it has been said already, it's very much an ethical question, because we also noticed that the computer is making things up if there are not sufficient data. And then what is the answer? Are you going to feed the computer to give it more data, which you don't control anymore? So there are pros and cons in the whole discussion, because the moment you make it available, publicly available, it's not yours anymore. But it's the other way around also with regard to colleagues. So the computer is learning, but we're also learning at the same time. So it's a complicated issue, and it's complicated because things are going so fast that keeping up with what's happening is quite complicated for teachers, but also for students. But it won't go away, so better deal with it. Gracias. Quería seguir un poco ahondando, me he quedado sin shock. La inteligencia artificial se ve por un lado como una amenaza, pero también es una oportunidad. Entonces, querías saber si se puede llegar a tener una estrategia que haga que puedan convivir las dos. Y si puede haber una estrategia europea. Yeah, probably there will be a European-wide strategy, because the bright people in Europe giving it a thought anyway, like my neighbors. Is it a threat? Yeah, if you zoom out, if we don't catch up in Spain or in the Netherlands, others will pass us. I'm seeing this already in Canada and the United States, but also in Singapore, in Malaysia, and in China. So our economy is also at stake, and there, of course, we have a role as higher education to prepare our students best for these new developments. So that's a threat. It's also an opportunity to organize our life more effectively. And maybe we're becoming very lazy because computers, but in particular robots, might take over a certain number of tasks. But also it's very helpful. You see running robots already around in the restaurants, which are actually now servants. I don't know whether you know these restaurants, but they bring your food and they say, hello, here's your food. And it's quite normal now in countries like Japan but also in Far East in general.
but also for elderly people. You see that robots are communicating with elderly people and makes their life a bit more pleasant than it might be having in the past, because we don't have enough young people anymore to look after our elderly. So in that setting, it's also an opportunity to have a more pleasant life. All the effects of artificial intelligence and technical development. Gracias. Quería seguir preguntándole a Guillem sobre los interrogantes éticos que abre la inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿dónde ponemos la frontera? Hice un reportaje yo este invierno pasado sobre cómo en países de Singapur, universidades de Singapur, se ha empezado a usar la inteligencia artificial para hacer una primera criba de alumnos, que se reciben 15.000 solicitudes, hay 1.500 plazas y un primer descarte se hace así. Hay universidades que lo aplican y otras que se llevan las manos a la cabeza porque dicen que se crean unos sesgos que terminas creándose un patrón y buscando siempre el mismo alumno. ¿Dónde hay que poner, en el caso de la universidad, los límites éticos? Está claro que dejar en manos de las máquinas, por muy buenas que sean, las decisiones, como decíamos antes, es complicado. Tiene que haber siempre alguien que esté validando estos datos. Por suerte, en Europa, ciertas cosas no se pueden hacer, ¿no? Tenemos una ley, tenemos la ley más avanzada en este sentido, ¿eh? No podemos utilizar la IA para ciertas cosas. En educación no podemos utilizarla para saber quién está distraído y quién no está distraído, o para clasificarlos por los que parecen atentos y los que no, y este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, sí que tenemos que tener unos mecanismos de control. Y después la otra cosa que es muy importante es que siempre haya este humano en medio de las decisiones, ¿no? A nivel de ética, y hablando de educación, y muy ligado con lo que antes decía Tona, no le podemos pedir a los estudiantes que sigan una ética si no la hemos dejado clara. O sea, que las instrucciones, al final, esto es una cosa muy práctica, pero las instrucciones de uso tienen que estar muy claras, ¿eh? Entonces, si queda claro que no se puede utilizar, o sí se puede utilizar de cierta manera, o en estos casos, etcétera, y no lo cumplen, entonces, serán castigados, ¿no? Pero si no hemos dejado claras las reglas, no podemos hacerlo. Por tanto, son dos cosas: reglas claras y una persona que se haga responsable de las decisiones, ya sea una persona que se haga responsable de las decisiones de acceso, como un estudiante que se haga responsable de su trabajo, aunque haya sido ayudado por la inteligencia artificial, ¿eh? Reglas claras y supervisión y responsabilidad. I fully agree with this, but I'm afraid it has run already a little bit out of hand. So we lost already control. I don't know whether you're aware, but in the Netherlands we had a number of tremendous scandals which had an effect on tens of thousands of people, which were artificial intelligence steered. So the computer made choices, like your example with regard to Singapore about selection. The computer made selection who committed fraud in tax paying, and they didn't. But the computer said they did. The famous example also in the UK, where we had these post offices, a big scandal where post offices steered by computer said there are deficits in your accounting. They were not, but the computer said. People committed suicide. They lost all their income. In the Netherlands, because of this case, their kids were taken away because they were not able to look after them anymore. They were bankrupt. And now government as a result, and it went very high, also in the legal frame. So the rule of law is not even kept anymore as an effect.
they are now compensated for hundreds of thousands of euros because of these computer mistakes. So this is very, very serious business. And if selection takes place in this way, and there's no human being anymore involved, we are in deep trouble. So we have to make rules to keep control, but also in higher education, and then we are back to higher education, we have to train our youngsters to deal with these issues and to take in these responsibilities and not leave it in the very end to a computer. But the danger is very, very serious. Quería conocer el punto de vista de Tona, pero antes quería comentar una cosa que con esto de la selección de los alumnos, a mí me llamó la atención que me lo contaban rectores de Singapur, y cuando hablaba con rectores de Estados Unidos era un tema que les daba pánico, que apenas querían hablar, pero que era evidente que en poco tiempo iban a empezar a usarlo. Por ejemplo, un rector de Miami decía: es que nosotros damos X número de becas y si nos hemos equivocado del alumno es una oportunidad que se pierde y es dinero, y consideraban que a través de la inteligencia artificial iba a ser más fácil que con entrevistas cara a cara dar con el alumno becado que merecía la pena. A mí me sorprendió, pero a su vez como que era un tema del que no querían dar muchas explicaciones porque yo creo que consideraban que moralmente todavía en la sociedad no estamos preparados. Tona. Yo creo que es un tema un poco, todavía no está madura, ¿no? Ni la inteligencia artificial, yo creo, ni nosotros para asumir esto a falta primero de transparencia por parte de quienes igual deciden, oye, pues las características para decidir si hay una beca o no hay una beca, hay veces que no son, o por qué has admitido a esta persona o no, pues no siempre hay igual todos los criterios transparentes. Y segundo, porque igual, imaginaros que la inteligencia artificial recibe 3.000 currículums y se ha decidido en la universidad que hay que admitir a 100 mujeres y a 300 hombres. Entonces, igual ya a las 101 mujeres, pues por determinados, pues igual por condiciones de raza, de religión, pues se van penalizando o se van dando más puntos, o determinadas características, o por haber estudiado una disciplina, pues igual has estudiado lengua y artes en lugar de matemáticas y ciencias, pues igual te dejas fuera. Entonces, todo ese tipo de sesgos yo creo que todavía no está 100% maduro. Entonces es difícil. A mí, de hecho, estaba buscando trabajo y me recomendaban que pusiese el currículum todo en blanco en lugar de meterle colores, que ahora es muy típico los diseños con colores, porque la inteligencia artificial, cuando te filtre en los procesos de selección, muchas veces se perdía palabras o que las tienes que poner con palabras claves para que puedas pasar el primer filtro de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, yo estudié Derecho, pero soy Project Manager. Entonces, en muchos sitios me voy a quedar fuera de la primera criba porque no he estudiado Ingeniería, aunque luego tenga 5 años o 10 años o 20 como Project Manager de experiencia, pero si pide en selección haber estudiado Ingeniería, pues ya te dejan fuera. Entonces yo creo que hay muchas veces que se nos escapa mucho talento por el camino, ¿no? Pero bueno, también tiene que haber criterios que no sé, los humanos también nos confundimos. Entonces yo creo que tiene que estar controlado por humanos. Me parece que el año pasado ya el 10% de las empresas estaban usando inteligencia artificial para hacer esta criba cuando buscan nuevos trabajadores. Pero en el caso de la universidad, ¿tiene que ser el nivel de compromiso ético más alto? Quien quiera contestar. Es una pregunta para los tres. No sé si pues nos escandaliza que pueda usarse en una universidad, pero no en el día a día. Sí para encontrar un trabajo, pero no para entrar en una universidad. Bueno, las empresas son privadas y se rigen por sus propias normas o por las normas de los accionistas. O sea, tienes que reportar a un consejo de administración y ellos decidirán sus normas. En el caso de las universidades públicas, que no son las privadas 100%, pues tienen la misión
pues de servicio social, ¿no? Que igual las universidades privadas, bueno, pues es más discutible, aunque tengan la misión de formar a las personas para ser mejores ciudadanos en el futuro, no solo para incorporarse al mercado laboral, sino para ser mejores personas. Yo creo que también tienen que formarles. Entonces, yo creo que el sentido de lo público es lo que igual también puede cambiar un poco los criterios para ser más estricto o ya decidir por criterios privados, aunque tienen que cumplir la ética siempre. Y en todo caso siempre tiene que haber alguien que firme, un responsable, para que luego alguien, si alguien se queja, ¿a dónde va esta queja? No puede ser, no es que la máquina... No. Al final, si tiene que pagar el Estado, o tiene que pagar el gerente, o tiene que pagar... Alguien ha firmado, y si lo ha hecho a mano o lo ha hecho a máquina, me es igual, pero yo quiero una persona, un responsable, siempre un responsable. En el Instituto de Empresa han empezado a usar la inteligencia artificial para ayudar a los alumnos que no saben muy bien qué estudiar, orientarles a qué estudiar, y es una máquina quien hace eso, no sé los resultados. El profesor Wagenknecht, ¿cómo lo ve? The role of the machine in guiding students. Now, yeah, let's face it. No solo en el caso de nuevos estudiantes, sino en general, si la universidad tiene que tener unos estándares de éticos en el caso del uso de la inteligencia artificial mayores de los que se supone que se tiene que tener pues, en una empresa de recursos humanos. By definition, of course, although also that this would count for a company. But universities are setting rules and regulations at the moment. And some are more liberal than others. So there's differences between institutions, but certain formats are developing, which probably will be used. But they might be outdated within a couple of years, given the developments. But indeed, we have now sort of codes of conduct, how to operate with AI. But also, in terms of the learning process, at least we have concluded, and many of us have concluded, that we have to follow the learning track of students. So students have to show us the steps they are making to avoid that the work that are actually offering is not AI prepared and produced. But by using it in practice to make, for example, an assignment a success, of course makes a lot of success, makes a lot of sense. In the past, of course, you ask your mother or your friends to check a paper, and that was quite normal. Now you ask the computer to check the same paper. And the computer does it better than your mother, by the way, nowadays, but not 5 years ago. Your mother did it much better than the computer. In 5 years, we are more advanced again. And then, of course, this instrument is very useful to apply, and it won't go away anyway. So it will be used in industry, so it also has to be used in higher education. And that's why I said the role of the teacher will be taken over, because you get a sort of tutor being the computer. And initially we did this, for example, with tests, computer tests, in which we said, okay, you can self-learn by taking exams, which are then multiple choice exams, which will be checked by the computer. Of course, we are much more advanced now. So you can use it indeed as an instrument to see whether you're up to standards. And then maybe you take a certain exam. But we are already moving to oral exams again, to be sure that the learning is actually obtained. And that was what we left. We said assignments will work. And if you write a paper and it's a good paper, you're a good academic. Now we want to check again. So the oral exams you have in this country at the end of your studies was taken away in a large part of Europe. We didn't have these final exams, oral exams anymore for a long time. We are reintroducing them because we want to ensure that the student is indeed knowledgeable and skilled by really checking in person
while the learning is actually achieved. De todas maneras, Sí. cuando con la nueva normativa en Europa de la inteligencia artificial, el reglamento, si lo utilizas para el cribado de currículums, tienes que informar que lo estás utilizando. A ver, que todavía las normativas se implementan con el tiempo, o sea, tampoco es que todas las empresas lo estén haciendo ahora, pero ya existe un marco legal que en Europa ha sido pionero, porque el resto de países pues, no ha regulado la inteligencia artificial, pero en Europa sí, en el que establece determinadas actividades que son de alto riesgo y en el que le incluye unas normas o unos controles. Entonces sí que tienes que informar ahora cada vez que una empresa lo utilice para cribado, tiene que informar que se está utilizando inteligencia artificial, por ejemplo. Quería hacer una última pregunta antes de dar paso a las preguntas del público. Y es que, bueno, según íbamos hablando, pensaba, en China, que quieren ser la gran potencia de la inteligencia artificial, los alumnos de primero de primaria ya se empiezan a familiarizar con la inteligencia artificial. Eso ocurre a la vez que en Europa empieza a haber un poco de pánico con el tanto uso de los móviles por los niños, las tabletas, hay un enorme debate de si están usándolas demasiado o no. ¿Qué vamos a hacer o qué hay que hacer? Porque, por otro lado, ese uso, ese control de la inteligencia artificial es estupenda para esos alumnos cuando lleguen a la universidad, si saben controlarla ya y la saben usar bien. Cualquiera, empiece. Yo para empezar, yo prefiero el modelo europeo con el modelo chino. Porque... Pero en España, ¿cuándo se empieza a usar? No, en general. Vale, la educación, lo que hacen sí. los estudiantes, sí, claro. los estudiantes chinos y lo que están haciendo con las tecnologías en China no se puede hacer en Europa y suerte que no podemos hacerlo. ¿Cómo qué? ¿Qué hacen? Lo que detectan las emociones de los niños todo el rato cuando están en clase o las cosas que hemos visto. Parametrizando, clasificando, etcétera, lo que decíamos antes, que no se puede hacer por motivos obvios. Sí. Entonces, yo personalmente creo que esto que tú decías de la introducción de la tecnología de pequeños y tal, no es mi campo, no es de educación superior y tal, pero yo creo que... Sí, pero es bueno en parte que la sepan usar cuando lleguen a la universidad. Esto lo vamos a ver dentro de unos años con la investigación. A ver qué ha pasado con esta generación que ha vivido con los móviles. Vamos a ver, porque hay cosas buenas, más preparados, bla, 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 y seguramente hay cosas no tan buenas. Yo no me atrevo a decirlo muy bien. No, yeah. I agree, but we have an issue here, because universities have been set up to develop social beings. Play a social role, take responsibility in society. But the me culture has developed over the last, let's say, 30 years. So people are more obsessed with themselves than with society as a result. And that's why they are looking on their phone, their mobile phone, or their smartphone, we should say nowadays, which is not quite the same. So if we are not able to keep developing this social dimension among young people, and that's why they forbid using mobile phones in the class, because they are looking more on than being part of community. If we're losing that community feeling, then we have a trouble. We have a deep trouble. Sustainability of society will be at stake. So that is another role universities have. Still, it can go very well together. I noticed in my classes, which are international classrooms, which we have 20 students from 15 different countries from all over the world. And they are able to work very well together. So they build a social community among each other. And actually that's the strength of the program, besides that they maybe learn a lot and they develop a lot of skills. But the fact that they learn to appreciate each other in their strengths and weaknesses is actually the added value of university communities, I think. And if we are going to lose this, then we are
in trouble. And I'm not sure it's so bad in China, because I think that the same ideas are developing with regard to you have to create a social community, in particular also in China, because given the number of people. But we have to pay a lot of attention to this anyway. Bueno, yo más que como profesional o científico, creo que como padre o madre, pues creo que tengo un rol, por ejemplo, con mis hijos. Mis hijos tienen 12 y 9, casi 10. Van a quinto y a primero de la ESO. Entonces, yo sí les dejo que alguna vez o utilizamos, que no tienen las claves, pero bueno, yo les dejo igual utilizar para hacer los deberes. Por ejemplo, pues algo que no ha entendido de matemáticas la niña, que ya empieza a ser un poco complejo y que yo no me acuerdo o no sé cómo hay que explicárselo para que lo comprenda con 12 años o cómo se lo ha explicado. Entonces le pregunto a ChatGPT, oye, explícame operaciones combinadas para niños de primero de la ESO. Entonces me explica todos los pasos y así pues mejora igual su trauma con las matemáticas porque tiene trauma. Pero, por ejemplo, no le dejo móvil y me da una matraca con todo el día que si quiere móvil, que es la única niña de su clase que no tiene móvil, porque no tiene suficiente madurez para controlarse él mismo el tiempo, por ejemplo. Entonces tengo que poner pues las pantallas, pues si juegan a los videojuegos, pues con un temporizador o con un cronómetro, en el que les dejo igual 1 hora y media y a veces también pues les dejo 3 porque se han portado muy bien y es como un poco de premio. Entonces yo creo que si no son suficientemente maduros por las edades que tienen, sí que hay que de alguna manera hay que controlarlo, ¿no? Entonces hay veces que es la prohibición, hay padres que es en plan como no, ellos tienen que aprender, pero es que no sé, yo es como ahora a nadie se nos ocurre darle a las redes sociales, ya se sabe que no son muy buenas para, o parece ser los primeros resultados, ¿no? Que no son tan buenas para los adolescentes o los menores. Entonces nadie se plantea ahora darle un cigarrillo a un niño de 10 años, pero antes no pasaba nada. Entonces yo creo que ahora estamos viendo los resultados de las redes sociales. Dentro de 10 años, como decía Guillem, pues veremos, o de 5, veremos un poco cómo ha ido evolucionando. Oye, pues el uso de la inteligencia artificial de esta generativa de esta manera ha ayudado a mejorar las competencias y a ser más eficientes, porque es verdad que yo lo uso y ganas muchísimo tiempo, muchas veces, pero ha sido negativo pues porque te vuelves más vago, porque te da pereza hablar en inglés y entonces lo traduces. Yo hay muchísimas veces que digo, qué pereza. Esto, pues que me lo escriba ChatGPT en inglés, ¿no? Entonces, yo creo que eso todavía no estamos en un momento para saber el impacto que esto va a tener. Y eso que ha sido la tecnología que más rápido se ha adoptado, porque en 2 meses ha tenido 100 millones de usuarios. Pero es que es muy tentadora. ChatGPT. Nos vuelve vagos, pero es que es muy tentador. Claro, porque es cómodo, o sea, al final, pero también es verdad que nosotros igual hemos tenido una cierta trayectoria profesional, hemos aprendido las matemáticas y ahora yo a mi hijo no le dejo hacer los problemas con calculadora. Igual luego le digo, bueno, pues comprueba el resultado, a ver, y tal, o se lo compruebo yo y me vuelvo vaga, pero a un niño, o no le dejo usar ChatGPT cuando tiene que hacer redacciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio y tener un poco conciencia los padres de, oye, pues esto puede ayudar, pero tampoco puedes igual dejar, pues eso, al libre albedrío a un niño de 3 años con un móvil. No sé. Esa es mi opinión personal, que igual hay gente que no coincide. Quería que pasáramos a las preguntas, que no sé si hay un micrófono. La verdad es que no he preguntado antes cómo íbamos a hacerlo. Sí, hay un micrófono. Sí, hay un micrófono ahí. Gracias. Bueno, gracias por la interesante charla. La verdad es que cada uno desde su perspectiva creo que habéis aportado mucho, pero esto es un pozo sin fondo, ¿no? Hay una cuestión que me parece relevante que ha planteado el profesor Wagner, que es
el rol de la universidad. Genera, es decir, impulsa el conocimiento, pero en realidad la sociedad lo que necesita de las empresas son competencias y cualificaciones. ¿Cuál sería el papel que podría jugar la inteligencia artificial generativa en cerrar ese gap? Si se os ocurre soñar de alguna manera cómo podría actuar, porque claro, también podría tener efectos perversos. Quiero decir, habéis apuntado algo aquí de cómo las empresas pueden utilizar la inteligencia artificial generativa para seleccionar gente y lo pueden hacer incluso rayando los límites de la legalidad o incorporando sesgos inconscientes, por ejemplo. ¿Habría alguna manera de que la inteligencia artificial generativa diseñara, o sea, pudiéramos pensar en un escenario de futuro más optimista, en el que nos ayudase a cerrar esa distancia, ese gap entre las competencias y el conocimiento? Lo que necesitan las empresas y lo que la universidad es capaz de proporcionar o ahora mismo está entrenada para proporcionar. Guillermo. Gracias. Gracias. Yo creo que con el tiempo, que no es mucho tiempo porque todo va muy rápido, con el tiempo vamos a ver que esto va a ser otra calculadora, otro Internet, otra Wikipedia, otra herramienta que estará integrada y que muchas de las preguntas que tenemos ahora serán absurdas, serán cuando salió Internet o salieron vídeos en la red que explicaban mejor que el profesor en el aula lo que hacía, qué va a pasar. Yo creo que esto con el tiempo, primero que van a bajar los sesgos, etcétera, vamos a entender todos para qué utilizarlo, para qué no utilizarlo. Vamos a ver seguramente de que lo que estás diciendo, de que el conocimiento no es el motivo de la universidad, que esto ya lo hemos empezado a ver muchos años atrás con Wikipedias y con Internet, etcétera, etcétera. No es el profesor que tiene el conocimiento y lo va dando a pequeñas píldoras y todo el mundo escucha. No, vamos, las cosas han cambiado desde entonces, van a cambiar más y vamos a ir más a las competencias necesarias para el mercado laboral y para la vida en general, porque eso es una cosa que nos está tocando no a la educación o no a la empresa, está tocando a todas las facetas de la vida. Y al final, si las competencias necesarias son pues el sentido crítico la primera, pues la universidad tendrá que dedicar a fomentar el sentido crítico de los estudiantes y no tanto al conocimiento. Yeah, critical thinking now, critical mindset is the skill that should be developed according to all our experts in the world. Sure. So this critical mindset is crucial also for understanding what's happening and to ask questions all the time. Keep asking questions about what's happening to develop an understanding. So if we're talking about skills, we are talking about skills to understand what is actually happening and to keep a grip on what's happening. And to be aligned with what's happening in artificial intelligence and the possibilities that are showed now every day. That we have to do, but we also have to develop citizens. So we have to develop, that has been the role of the university all the time. You make them skilled, you make them knowledgeable, but you also prepare people for their role in society, which means being human beings who are able to debate, to raise questions, to try to find solutions. The computer might find solutions, but not the solutions we might like. So we have to intervene all the time in these decision-making processes. And if you leave it to the computer, you are in trouble, as we have noticed in selection processes, etc. Because if the human touch is not there, we are there to operate in a community setting and maybe supported by AI, but not taken over by AI. And that we have to learn, I think, within the context of universities. And that's also the role of the teacher,
coming up with grant IDs. Maybe the computer comes up with grant IDs in the future, might be. But the connections we're still making as human beings are not being made by the computer yet. Might change, but for the moment. But this critical mindset in particular is quite important. And the training of this critical mind, and this was not trained 20, 30 years ago. We were absorbing knowledge, and we were repeating knowledge, and became more knowledgeable, but not by definition skilled. And now we really have to become skilled, competent, to become being competent in this new, call it new world, which goes far beyond Turing in the 40s of the last century. Yo creo que, contestando un poco a tu pregunta, por ejemplo, la inteligencia artificial en general puede detectar quién se está quedando rezagado o a quién le falta. Por ejemplo, a los ingenieros les falta la habilidad de comunicar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo que recomendar a estos ingenieros el skill de comunicación. Pero la inteligencia artificial generativa puede ayudar al profesor, por ejemplo, si es una aula más diversa, a ese bloque de alumnos hacerle ejercicios específicos o contenido específico para mejorar sus competencias y no quedarse atrás. Por ejemplo, eso sería un uso un poco concreto. Luego, el tema de las tutorías virtuales o las tutorías utilizando el chatbot podría ser otro ejemplo, que tú tienes a tu disposición 24/7 a un profesor todo el rato, en vez de tenerlo pues, en el horario que tiene su clase y demás. Pero todavía yo creo que las universidades tienen que decidir si quieren implementar pues, ese tipo de tutorías, por ejemplo, y tienen además que alimentar de contenidos o entrenar a esos ejemplos. Entonces yo creo que no hay tantas universidades que a día de hoy, así como los chats para preguntar, pues qué día tengo que matricularme o cuándo se me acaba el plazo, pues sí están muy extendidos los chats bot, que me corrija Guillem, que la web es bastante disruptora siempre. No están usándose tan extendidos. Igual un profesor lo tiene desarrollado, pero yo creo que a nivel general es difícil. Y luego también, que se me ha olvidado, pensando otro uso que podría ser. Google Classroom, por ejemplo, te ayuda a organizar las tareas, ¿no? A los profesores. Entonces, igual les recuerda a los exámenes que tienes que entregar los ejercicios de matemáticas en tal fecha. Pues igual también le puedes recordar, oye, acuérdate que tienes que hacer más ejercicios, no sé, por ejemplo, porque vas mal, ¿no? Que le mando una nota a Google en vez del profesor decirle que va mal. ¿Más preguntas? Sí. Yo trabajo en el mundo de la medicina y lo que he visto es que cuando yo empecé a estudiar, lo que querías era hacer prácticas y lo que hacías era, además de ir a clase, te ponías al lado de alguien que te enseñara para ver enfermos y viendo enfermos aprendías. Llegó un momento en que tenías que aprobar un examen que se llama el MIR. Y entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes lo que hacen es estudiar. ¿Cuánto aprenden? Aprenden bien conocimientos y la base, que yo creo que los conocimientos y la base se han de tener, porque sin los conocimientos de base, que siempre puedes ir a Internet o al chat GPT para que te saque dudas, porque la visión infinita no la tenemos nadie, pero tienes que tener una base antes de tomar decisiones. Que hemos visto que estos estudiantes cuando sacan el MIR y hacen 3, 4 o 5 años de especialidad cobrando muy poco dinero, se pegan a unos adjuntos y aprenden su manera de trabajar, que además también exponen conocimientos y sacan sus conclusiones y presentan trabajos. Y en principio son los que entran en la Facultad de Medicina son lo más de junto con los físicos y los matemáticos, son los más inteligentes aparentemente. Entonces yo creo que es muy importante tener una base antes de tomar decisiones
dar un pensamiento crítico, porque es fundamental que las personas tengan un pensamiento crítico y pensar. Y luego que, ojo con ChatGPT, yo le dije, hazme un artículo, me hizo un artículo con bibliografía y en inglés. La bibliografía resulta que me la dio mal. Y le digo, oye, que te estás equivocando. Es verdad, ahora te la renuevo. Me da las bibliografías, la vuelvo a decir, oye, me sigues engañando. O sea que, ojo, este pensamiento crítico hay que enseñárselo a los estudiantes en la facultad. Sí, seguro. Pero lo de que se equivoca es una anécdota. O sea, no podemos cogernos a estas cosas porque ya hay otras inteligencias que ya no se equivocan o que ya sirven para investigar y sirven para sacar bibliografía científica correcta y en poco tiempo pues va a mejorar. Pero sí que estoy de acuerdo en lo de el conocimiento básico. Y cuando antes decíamos lo de poner unas normas claras, son normas de que en esta asignatura o en este momento no puedes utilizar la inteligencia artificial. Y en este otro momento la puedes utilizar perfectamente y en ese otro momento te obligo a utilizarla para aprender. ¿Vale? Pero hay momentos, los que tocan las competencias básicas, que es lo que estabas comentando, que allí no hay inteligencia artificial. Yo no puedo enseñar a sumar con calculadora, o no puedo enseñar caligrafía con un procesador de textos, o no puedo enseñar ortografía con un corrector ortográfico. Por tanto, seguramente hay cosas que no puedo enseñar dejando que utilicen la inteligencia artificial. Pero en muchos otros momentos sí, porque me va a aumentar la productividad, porque voy a tener un coach que me va continuamente, me está haciendo preguntas o lo que sea, incluso puedo obligarle a utilizarla para que aprenda y que luego cuando salga de las aulas sea competente en sus puestos de trabajo. Yeah. But in the very end, it's about judgment. So you have to be knowledgeable to make judgments. But also, of course, in medicine now, by analyzing sickness, illnesses, the computer helps us a lot to understand the illness. But still, there's this human being required to make the judgment, given much more information you have. But you can't make a judgment if you are not knowledgeable. But you're also skilled, which requires expertise, but also experience. So we learned from our professor because he was experienced. Not only knowledgeable, but also experienced. So he could make this. He learned us to make these judgments, and this, of course, we can't take away. That's why we're talking about critical thinking. We're talking about critical mindset, because else we can't read the information that's available. And regard to the example you gave about this new article, how can you decide what it's new when you don't know the field, have a deep understanding of the field? So that requires a lot of knowledge, a lot of skills, and a lot of expertise and competence. A ver, vamos por partes. Por favor, haga su pregunta y luego él. I'll do it in English. As we all know, higher education is highly stratified socially, with privileged children of privileged origins are overrepresented, and that's been continuously reproducing itself. Given what you've been talking about in terms of the intensification of AI in higher education, does it have the potential of creating more equality of access into universities, or vice versa? No, it's very interesting that inclusion at the moment is very high on the agenda in Europe and in the world. So to include people and to give them equal opportunities. And as has been already explained, their AI can help, because you can individualize much more an answer to a problem. So we are in a better position as teachers to not
handle everybody being the same, but to distinguish between students and to give them the assignments which actually help them to require the knowledge and skills they develop from their own background, etc., etc. So in that sense, it will help. And this was already explained, I think, that because of this individualization of education that also takes place, you can give people better chances. But yeah, then you have to use these opportunities that are put forward now. But again, inclusion is very high on the agenda because we are operating with a lot of migrants with different backgrounds. So we have to find solutions anyway, also to keep the society together. ¿Torna? Sí, yo creo que efectivamente en muchas cosas se puede democratizar lo que es el acceso al contenido de la educación. Por ejemplo, existen muchas plataformas gratuitas o semi-gratuitas, pues como Coursera, Khan Academy, que puedes hacer muchos cursos, pero también hay un problema que la implementación de las infraestructuras para crear sistemas de inteligencia artificial es caro también en las universidades. Pues crear un chatbot pues tiene un coste, aunque haya APIs que igual esto. Entonces, por ejemplo, hay países, pues igual en África, que no tienen las infraestructuras o la capacidad de procesamiento de datos que tenemos en Europa, que somos unos privilegiados. Entonces, yo creo que hay países en los que van a estar un poco por debajo o más lentos en acceso a determinadas herramientas de educación, pues porque no pueden implementarlos, o en América Latina, por ejemplo, o en África, pero más por un tema también de coste y de infraestructura de presupuesto. Y en cambio, bueno, pues en Europa es verdad que tenemos unas infraestructuras muy buenas, pues de 5G, y las universidades además suelen ser bastante punteras en determinadas cosas. Entonces, y el tema de la investigación también va un poco más rezagados en determinadas áreas geográficas que en otras. Entonces, yo creo que sí que va a haber diferencias en ese sentido, aunque el acceso también, por otro lado, puede ser muy positivo, pues eso, que utilices Coursera para aprender desde cualquier parte del mundo, pues unos determinados temas, pues dados por las mejores universidades del mundo, pero igual tienes que hacer muchos microcursos para conseguir estar a la altura y tener una base de conocimiento previa también, ¿no? Guillem, ¿querías? Quería decir una cosa que estamos también mirando, es claro, en este momento todo tiene potencial para bien y para mal, pero una cosa que estamos mirando a nivel de inclusividad es saber cómo nos puede servir esto para todos los estudiantes con capacidades especiales, con diversidad funcional, con gente con problemas visuales. Todo esto puede ayudar muchísimo a gente que tiene TDAH, que tiene algún grado de algún problema de comprensión, etcétera. Estamos mirando cómo nos puede ayudar. Esto seguramente, y lo estamos mirando nosotros, está mirando todo el mundo, ¿no? Pero seguramente sí que mirando estas posibilidades a bien, hay mucho camino por recorrer. Es verdad que puede pasar que solamente algunos pueden acceder a ciertos recursos, etcétera, etcétera. Sí, es trabajo nuestro pues que esto no pase, ¿no? La siguiente pregunta, por favor. Hola. Buenas noches. Gracias por la charla. Se ha hablado aquí bastante del cómo, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las universidades o a los profesores o a los estudiantes. Me pregunto un poco por el qué. Y perdón por la autorreferencia, yo soy coordinador académico y me dedico a diseñar programas de estudio y tal en una universidad, una escuela de artes visuales, particularmente diseño digital y animación y este tipo de cosas.
Además, por mi edad, a mí me ha tocado la prohibición constante de no utilizar calculadora en la escuela, no utilizar la Encarta cuando salió, no utilizar Internet cuando salió, no utilizar Wikipedia, no utilizar el móvil en mis años de colegio secundario. Incluso en la universidad, cuando estudié diseño gráfico por aquel entonces, tampoco me dejaban utilizar el ordenador para mezclar colores y lo tenía que hacer con acuarelas y tal. Hace 2 o 3 años, cuando apareció más fuerte la inteligencia artificial generativa, propuse a la dirección donde trabajo incorporarla. Y claro, la primera respuesta fue que no, tampoco, que no se podía. Que un estudiante no podía traer cosas hechas por inteligencia artificial. Pasó creo que 6 meses y tal, y bueno, logré convencerlos de que sí, y bueno, entonces empezamos poco a poco a soltar, de a poco a probar con ejercicios. Primero solo permitíamos hacer como borradores, el drafting así de proyectos y tal, y ya en el último año expandido a todas las materias, total libertad para utilizarlo. Como si sobre todo en los últimos años de carrera, como si fuesen profesionales que están con este problema y que tienen a disposición cualquier recurso que puedan encontrar. 2 cosas salieron así como a la luz. Una, que por un lado los estudiantes no necesitan ya dedicar tanto tiempo a estudiar skills del tipo técnico, porque más y más, bueno, por lo menos yo estoy en un ámbito en el que nos tocó a nosotros, vinieron por nosotros primero, ¿no? Para los diseñadores visuales, ya después vendrán por los médicos y tal. Pero la pregunta, y perdón por la extensión, es justamente, que es lo que el emergente que es, bueno, si ya no vamos a necesitar dedicar tiempo para la producción, vamos a necesitar mucho más tiempo para la instrucción teórica, porque de alguna manera lo que todavía la máquina no tiene es la voluntad, ¿no? Entonces de realizar ciertas tareas, pero como vosotros habéis dicho, necesitamos alguien que firme, ¿no? Alguien que certifique, vale, lo que ha hecho la máquina está bien, y esa persona resulta ser que es un profesional que necesita saber mucho más, incluso ahora, sobre, por ejemplo, sección áurea, digamos, aritmética de los griegos, o sea, conocer lenguajes de vanguardias del siglo pasado, para poder curar justamente lo que la máquina está proponiendo. Entonces, ya nos estamos preguntando si en lugar de formar diseñadores, en este caso, estaremos formando prompters o diseñadores de prompts. Y entonces, si lo que estamos aquí pensando de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al estudio, si no es la propia inteligencia artificial o esta situación general la que hace pensar en que lo que estamos cambiando tal vez es la disciplina en sí misma o la participación humana en esta disciplina. No sé si acordáis o qué tenéis para decir al respecto. Se nos va quedando sin tiempo. A ver cómo lo organizamos. ¿Quién quiere empezar contestando? Yo creo que sí, que lo siguiente que nos vamos a encontrar es que como las profesiones cambian, en la universidad tendremos que cambiar lo que enseñamos, y en vuestro caso pues va más rápido porque os ha cogido primero, pero seguramente diseñador de prompts no sé si es la mejor solución, porque mañana no serán prompts, será otra cosa y será más rápido. Y tenemos que volver al sentido crítico. Tenemos que volver a la creatividad, a la originalidad. Leí hace unos meses, y es una lástima porque no tengo la cita, que lo que no pueden hacer estas tecnologías es crear algo nuevo, algo original. Esto, al final siempre son combinaciones de el gato es pequeño, es bonito y tal, pero nunca saldrá el gato me he inventado una cosa nueva.
¿eh? Entonces, en el campo artístico, pues el tema de poderlo curar sabiendo este sentido crítico de lo que es bonito, lo que no es bonito, por qué criterios, por qué no criterios, y esta creatividad de hacer algo nuevo, yo creo que es importantísimo. Por eso, efectivamente, cambiará el currículum. Este es un tema muy interesante, ¿eh? ¿Quién quiere continuar? Yeah, it will change. And I think probably you did the right thing. At the same time, you know the discussion about copyright, and also in your field. And the computer is stealing every day and composing new things from things that have been stolen from journalists or from designers or the voice from an actor. And that is really a problem, to be honest. Because why should you invest, and that's why I said at the beginning, feeding the computer is also an issue. We are feeding the computer to make something out of it. But we have invested in this. So where's the copyright of what we developed? And the computer doesn't take that very seriously. Or at least artificial intelligence doesn't take this very... So we get new art, as you already noticed. We have exhibitions now about artificial intelligence art. And they are popular. But it's just a composition. But where is the human touch? Y yo creo que además de cambiar el currículum tenéis que introducir la parte de ética o usos o parte de igual normativa, que igual hay veces que se está dejando de lado en carreras igual más técnicas, ¿no? Entonces, bueno, pues igual ese tipo de competencias más transversales, además de creatividad, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, igual trabajo de interacción hombre-máquina también, porque también eso, las investigaciones van a ir aprovechándose de lo que saben las máquinas. Entonces, bueno, pues eso, cómo se colabora ya no solo con grupos de trabajo de personas, sino grupos de trabajo con máquinas, ¿no? Pues, o con redes internacionales, pues ese tipo de cosas sí se van a tener que ir incorporando. Lo que pasa que en los currículums tardan muchos años y cuando ya tarden pues ya no tendrás prompts, tendrás pues otra cosa, porque sí que es verdad que vas muy lento y es una cosa que yo creo que tienen que cambiar las universidades o la gobernanza de la administración para que sean más ágiles. Bueno, yo creo que así vamos a terminar, que nos hemos pasado ya 5 minutos del tiempo. Quería, que no lo he dicho antes, dar muchas gracias al profesor Wagenaar por estar aquí, que ha tenido un viaje de locos para llegar a Barcelona, o sea que lo agradecemos especialmente que esté aquí. Espero que hayan aprendido algo nuevo de este mundo fascinante. A mí me da pánico, pero es fascinante. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.